¿Quién aquí no conoce la historia de cuando Dios ungió a David como rey? Esto es una historia muy famosa. Y hay muchas, pero que muchas cosas ocurriendo a la misma vez. Mira, primero que nada, amados hermanos, tenemos al profeta Samuel. Para aquellos que no se acuerdan del profeta Samuel, este fue el profeta que cuando él prácticamente no se sabía que iba a existir, su mamá clamaba día y noche porque no podía tener hijos. Y su mamá se llamaba Ana. Y Ana lloraba delante de la presencia del Señor y se humillaba y gemía. Y las mujeres que tenían hijos se burlaban de ella y le decían: a ti te ha maldecido el Señor, porque antes se creía que cuando una mujer no podía tener hijos es que el Señor la había castigado o que el Señor la había maldecido. Y Ana tenía esa carga dentro de sí, pero cada día Ana iba al templo y oraba y decía: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y Dios escuchó esa oración. Y Ana tuvo el hijo. Y Ana cumplió lo que prometió. Y cuando ya el niño estaba en su edad, digamos unos 6, 7 años, lo llevó al templo, se lo entregó al sacerdote y le dijo: como se lo prometí a Jehová, aquí está mi hijo dedicado al servicio del Señor. Y dice la palabra de Dios que Jehová comenzó a llamar a Samuel. Y Samuel se levantaba, iba donde el sacerdote y le decía: Elí, ¿tú me llamaste? Y él le decía: no, yo no te he llamado. Y a la tercera vez que se levantó Samuel, entonces Elí se dio cuenta: espérate, yo creo que el Señor está llamando a Samuel. Y entonces le dijo a Samuel: cuando escuches la voz, Samuel, dile: heme aquí, que tú hablas, que tu siervo escucha. Y en ese momento que Samuel dijo esas palabras, es que el Señor escogió a Samuel para ser uno de los primeros profetas más grandes de la historia del pueblo de Israel. Y para que ustedes vean lo importante de Samuel, Samuel era la voz de Dios para el pueblo. Dios le hablaba a Samuel y Samuel le decía al pueblo: esto es lo que el Señor quiere. Pero llegó un momento en que el pueblo se dio cuenta que todas las demás naciones tenían un ¿qué? Un rey. Y el pueblo de Israel empezó a decirle a Samuel: ya no queremos a Jehová como rey sobre nosotros, ni queremos que un profeta nos diga lo que hemos de hacer. Como las demás naciones, queremos tener un rey también. Y el Señor le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí, pero un rey van a tener. Y Samuel le dijo: así ha dicho Jehová, rey han pedido, rey han de tener, pero recuerden que ya sus hijos no serán sus hijos, que cuando el hijo nazca y crezca va a ser parte del ejército y ustedes van a ser siervos del rey, y sus terrenos y sus frutos le van a pertenecer a él una décima parte o un porcentaje. Y así mismo fue, hermanos. Y Dios escogió como primer rey al rey Saúl. Y dice la palabra de Dios que Saúl era grande, era un militar, era hermoso. ¿Y quién ungió al rey Saúl? El profeta Samuel. Y Jehová escogió a Saúl. Y Saúl comenzó bien, pero hubo un momento donde el Señor le dio una orden. Y esta orden es bien controversial, porque según la palabra de Dios, pues la orden era que exterminara un pueblo. Y Saúl no lo hizo en su totalidad, sino que lo hizo en parte y cogió el ganado, ¿no? Lo mejor, y lo trajo. Y el Señor, y Samuel le dijo a Saúl: por cuanto no obedeciste a la voz de Dios, hoy eres desechado como rey. Y eso le dolió mucho al profeta Samuel. Por eso cuando vamos a leer la palabra de Dios hoy, dice el verso primero del capítulo 16: y Samuel lloraba la caída de Saúl. Ya Samuel lloraba porque Saúl había sido desechado por el Señor. Y vino Jehová y le dijo:
¿todavía estás tú sufriendo la pérdida de Saúl? Levántate, llena tu cuerpo de aceite y ve a Belén y procura a Isaí, que hoy voy a escoger rey de sus hijos. Y se levantó Samuel con dudas, porque él sabía que Saúl lo podía matar si estaba buscando otro rey. Y como ustedes vieron, él fue a la ciudad. Y lo primero que le preguntaron cuando lo vieron fue: ¿es pacífica tu venida? Ellos sabían que cada vez que el profeta venía, algo había de parte de Dios. Y ese algo era, mire, grande y poderoso. Pero Samuel le dijo: sí, mi venida es pacífica. Y fue Samuel, buscó a Isaí, se llevó a los ancianos, se santificaron y fueron a la casa de Isaí. Y dice la palabra de Dios que cuando Samuel vio al primer hijo, que era alto, que era grande, que servía para ser un buen militar, Samuel en su corazón pensó: este es el que Jehová ha escogido. ¿Y qué le dijo el Señor? Samuel, todavía no la coges. No mires a su parecer. No mires a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre o lo que mira el ser humano, pues el hombre o el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el ¿qué? El corazón. Hermanos, fue bien difícil esa tarde para Samuel, porque pasaba un hijo y el Señor le decía: ese no es. Pasaba el otro, el Señor le decía: ese no es. Pasaba el tercero, ese tampoco. Pasaron todos los hijos, un total de 10. Y yo, siendo Samuel, diría: pero Señor, te habrás equivocado. Ya pasaron todos los hijos y tú dices ninguno es. Pero Samuel fue la milla extra e hizo la pregunta que a veces nosotros tenemos que hacer, esa pregunta extra. Y le dijo: ¿son estos todos tus hijos? Y el papá le dijo: no, tengo un pastorcito de ovejas por allá atrás, ese es el más pequeño. Y Samuel dijo: bueno, obviamente por eliminación, si ese es el único hijo que le queda, pues olvídate, ese va a ser el rey. Tráelo para acá, porque el Señor lo ha escogido como rey. Y la palabra vuelve y nos da otro verso muy controversial. Dice la palabra que el niño era, que el joven era rubio, de ojos claros, hermosos ojos o hermosos ojos claros. Déjame ver cómo es que dice para no pecar de ellos. Hermosos ojos. Uno rápido acá piensa que eran o verdes o azules, porque esos son lo que nosotros llamamos ojos hermosos. A lo mejor en ese tiempo los ojos hermosos tenían otro color. A lo mejor el negro era la excepción, ¿verdad que sí? O el brown era la excepción. Miren, estos versos son controversiales porque mucha gente europea y americana han usado este verso como para decir: usted ve que el pueblo escogido son los blanquitos y rubios de ojos azules y verdes. Y se basan, ¿verdad?, en un solo verso, en una sola frase que obviamente se acaba de contexto. Pero lo que la palabra quería decir era que tenía buen parecer, tenía buena presencia, entonces era notable. Entonces lo que quería decir la palabra es que era notable. Si él pasaba, tú tenías que verlo. Que muchas veces, como mucha gente distinguida, mire, hay gente distinguida en nuestra comunidad, o servidores públicos, o gente en la política, o pastores, que sin tú saber quiénes son, cuando ellos pasan por tu lado, tú tienes que decir: este es alguien, por la presencia, ¿no? por lo que proyecta, bendito el Señor. Y dice la palabra que se levantó Samuel y ungió a David como el futuro rey de Israel. Y la palabra termina diciendo que en ese día el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Y esa parte es muy importante, porque recuerden, la razón por la cual tú y yo tenemos el Espíritu Santo es porque recibimos a Cristo, y porque Cristo vino y murió y dijo, la resucitó, y cuando fue al cielo dijo: yo me voy, pero les voy
sellados con el Espíritu Santo, y cuando pedimos el bautismo con el Espíritu Santo somos revestidos de ese poder. Pero en los tiempos de David no había Espíritu Santo como tú y yo lo conocemos, sino que la palabra muestra que sobre quien Dios quería, el Espíritu de Jehová iba sobre él. Amados hermanos y amados hermanas, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Lo primero, hermanos, a veces hay momentos en que tenemos que dejar ir las cosas de nuestra vida. Hay veces que nosotros estamos agarrados de cosas. A veces estamos agarrados de una amistad. A veces creemos que nuestra vida no existiríamos o no pudiésemos sobrevivir si este amigo no está conmigo o si esta amiga no está conmigo. A veces creemos que no podemos sobrevivir si mi esposo que tanto me maltrata o mi esposa que tanta infidelidad me hace. A veces creo que yo no puedo vivir sin esa persona y vivimos atados a patrones, mire, de opresión. Vamos a ponerlo de esa manera. Porque creemos que no podemos vivir sin esa persona y nos atamos a esa persona. Por eso usted ve que hay mujeres a veces u hombres que son maltratados por sus cónyuges y tú ves un maltrato y de momento tú ves que siguen juntos. ¿Por qué? Porque esa persona no se ve sin esa otra y están ¿qué? Atados, agarrados. Igual que Samuel. Samuel estaba agarrado ¿a quién? A Saúl, al que Dios había escogido. Y ya el Señor había dicho, ya no le eché para un lado. ¿Por qué tú estás atado todavía a Saúl? A veces estamos atados a cosas que el Señor ya te ha dicho, suéltalas. A veces estamos atados a trabajos. A veces estamos atados, mire, a maneras de hacer las cosas. Nosotros creemos que porque cuando éramos chiquitos se hacían las cosas de tal manera que aun cuando somos grandes, si las seguimos haciendo así, van a dar resultados. Mire, a veces no es así, amado. A veces estamos atados a una manera de pensar. Mire, eso me pasó a mí. Yo crecí en una iglesia donde se cantaban los coritos que mi hermano Eliezer cantó hoy. Yo crecí en una iglesia que nosotros teníamos nuestra banda de música y teníamos músicos y cantores y ellos dirigían la alabanza. Y entonces, ¿qué pasó? Pues cuando vine aquí a Estados Unidos, que no tenía nada de eso, yo como quiera estaba insistiendo en que la iglesia cantara los coritos y no nos salían bien, ¿verdad que no? Y un día mi cuñado vino de Puerto Rico y me dijo, pero ¿por qué tú no pones las canciones de los coritos? Los bajas en la computadora y los pones y se proyectan ahí para que la gente los cante. Y mire, amado, ¿qué yo hacía? Aún cuando él me lo dijo, yo volví atrás a los coritos de antes. Hasta que por fin, poco a poco, como Samuel, me di cuenta, tengo que hacer un cambio porque todo ha cambiado. No es el mismo ambiente. Miren, mis amados, a pesar de que nosotros seguimos a Cristo y queremos hacer lo mejor para Él, a veces nuestras mentalidades y nuestras maneras de hacer las cosas quizás están un poquito atrás porque estamos como que casados con algo, como que atados con algo y creemos que va a ser así para siempre. El Señor le dijo a Samuel, corta, ya se acabó, entiéndelo. Entonces, sigue el camino, la vida sigue. Ya Saúl no es parte de esto. Ya yo lo deseché, ya yo no lo quiero como rey. Si eso es algo que yo quiero, si yo no lo quiero a él para Israel, ¿por qué lo quieres tú? Y a veces nos pasa lo mismo. Hay cosas que ya Dios no las quiere en nuestra vida y nosotros seguimos insistiendo en ellas. Y el Señor nos dice, suéltalas. Suelta la dependencia de lo que sea. Si vas a depender de alguien, depende de Dios. Amén. Pero en cuanto a ti, sé independiente en el buen sentido. Por favor, todos los que estén casados no se divorcien ahora. ¿Oyeron? No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que nosotros tenemos una individualidad. Y esa individualidad tiene que honrar a Dios.
Y honra a Dios cuando la compartimos con otras personas. Y honra a Dios también cuando no somos dependientes de alguien o de algo, sino de su santo poder, de su santa bondad y de su santa misericordia. ¿Dicen amén? Pero por otro lado, tenemos al papá de David y sus hermanos, que se llamaba Isaí. Siempre que se predica de este verso, nadie habla de Isaí. Pero mire, los que son padres aquí, ¿cómo usted se sentiría si viniese un profeta de Dios a tu casa a escoger de entre todos tus hijos a uno que fuese rey? ¿Cómo tú te sentirías de que Dios los considerara a todos? Porque miren, todos tuvieron la oportunidad de pasar delante de Samuel, ¿sí o no? Por lo tanto, algo tenían sus hijos que podían ser posibles candidatos a ser ¿qué? Reyes. Algo tenía que haber hecho Isaí, y aunque la Biblia no lo menciona porque la Biblia se distingue por obviarlo, a veces no se menciona la mamá de David, ¿verdad que no? Pero usted y yo sabemos que en la gran mayoría de los casos, la que pone fuerte en la casa y la que pone disciplina y pone a todo el mundo derecho, ¿quién es? La mamá. Pero aquí, como se habla de la Biblia, y la Biblia en estos tiempos pues era, ¿verdad? El hombre primero y la mujer octavo, noveno, porque tampoco era segunda, y presenta Isaí. Algo había en esa familia, que esos eran hombres íntegros y eran hombres distinguidos. Y mire, para que usted sepa algo, para que usted como padre abra sus ojos, esta era una familia donde se daba la libertad a que los talentos de los hijos se expresaran. Porque si usted se da cuenta, los primeros hijos que vio Samuel eran ¿qué? Altos, eran fuertes, dando a entender que eran posibles candidatos al ejército. Y antes, cuando se buscaba un rey, lo que se estaba buscando era el mejor soldado. Normalmente el mejor soldado era el rey. Pero en esta familia, a pesar de que tenían hijos que eran dedicados, ¿verdad?, en cierta manera al ejército, porque antes era, en el pueblo de Israel era un hijo varón, cumple tanta edad para el ejército. Sin embargo, él tenía un hijo que no era como los demás, sino que estaba pastoreando las ovejas. Y como usted y yo sabemos, allá siendo pastor de ovejas, ¿qué hacía David? Aprendió a tocar el ¿qué? El arpa, cantaba salmos, escribía salmos, defendía las ovejas, con sus manos desgarraba osos y leones. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué clases de manos tenía que tener ese muchachito que con ella mataba a los leones y los osos? ¿Sí o no? Y allá, como ustedes se dan cuenta, David tenía más de un talento. David tenía las agallas de defender lo que era de él, pero era pastor, ¿ok? Era cantante, era músico, bendito el nombre del Señor. Y cuando Dios lo escogió, lo buscó donde pensaba que no se iba a encontrar, ¿verdad que sí? Porque se supone que todos los hijos estuvieran en donde. Mire, en la casa, ¿sí o no? Yo lo que quiero decirles es que aunque los otros hijos no fueron escogidos, por ello no significaba que fuesen malas personas o que no fuesen personas talentosas, simplemente que ellos no tenían las habilidades o las características que Dios estaba buscando. Amén. Mire, quizás nosotros no tengamos las cualidades para grandes posiciones, ¿ok? Pero yo quiero decirte que al igual que los hermanos de David, tú tienes las cualidades para hacer una diferencia en tu vida y en la vida de los que te rodean. ¿Dicen amén? Samuel era un gran hombre de Dios, pero era un profeta y no un rey. Samuel tenía su puesto delante de Dios. Isaí era un padre que hizo un buen trabajo con sus hijos, pero no por ello cualificaba para ser un rey. Y la pregunta que quizás usted se está haciendo es: pastor,
¿Cómo nosotros sabemos para qué Dios nos va a llamar? Mire, en esta tarde yo quiero que usted sepa que Dios te tiene aquí para algo único en esta vida y en esta iglesia. O la iglesia que en un futuro, ¿verdad? Si usted se mueve de este lugar, vaya a servir. Amados, ¿qué tenemos que hacer para ser llamados por Dios? Mire, sea fiel en lo poco. David fue fiel cuidando ovejas. David fue fiel cantando salmos. Mire, David fue fiel donde nadie lo veía. ¿Usted sabía eso? A veces uno es fiel cuando la gente lo está mirando a uno se porta mejor. Cuando la gente lo está mirando a uno se porta bien. Cuando la gente lo está mirando a uno trata de como quien dice, de impresionar. En Cristo no es así. En Cristo uno tiene que ser fiel donde nadie te ve, donde nadie te conoce. ¿Dicen amén? Amén. Número 2, trabaja en desarrollar una buena y productiva relación con Dios. David era fuerte, pero David buscaba y adoraba a Dios a través de la música y tenía una relación con Dios. Siempre que David habla, él decía: Jehová entregará en mi mano, o Jehová entregará en mi mano al oso, o Jehová entregará en mi mano al león. Bendito el Señor. Siempre el nombre de Jehová estaba en la boca de David. Mire, esté siempre preparado para servir y dispuesto a servir, porque una cosa es estar preparado y otra cosa es estar dispuesto a hacerlo. Bendito el Señor. Mire, sirviendo es que vamos viendo en lo que podemos ser útiles, porque nos apasiona, porque al hacerlo sentimos amor por Dios y amor por los demás. Bendito el nombre de Cristo. Mire, nosotros tenemos que estar dispuestos a servir en lo que Dios quiere que sirvamos. ¿Dicen amén? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por lo tanto, amado hermano y hermana, sea fiel, tenga un corazón de siervo y sirva. Tú nunca sabes si Dios te va a escoger para ser un rey. En otras palabras, tú nunca sabes si Dios te va a escoger para algo especial. Por lo tanto, no esperes al llamado para empezar a prepararte. Prepárese ya. Busque de Dios ya. Lea la palabra ya. Sea una persona sabia ya. Para que cuando llegue el momento, usted pueda estar listo como David. Mire, David fue llamado para ser rey. Pero cuando fue llamado era que un simple pastor de ovejas. La gente miraba a David como un pastor. Dios miraba a David como un rey. Dios no te mira lo que tú eres hoy. Dios mira quién tú vas a ser mañana en sus manos. Por lo tanto, deja que sea Dios quien dicte lo que tú vas a hacer. Dicen amén. Así que mire, ponga las manos en el arado, entréguese trabajando en la iglesia, délo el 100, el 200%, y Dios le va a mostrar en qué usted va a trabajar. Y mire, con esto termino. Yo me convertí cuando tenía 13 años. Y yo empecé a trabajar en la iglesia, bueno, como joven fui y teniendo una experiencia de nuevo nacimiento, entregado en la iglesia. Yo no tenía idea de que Dios me iba a llamar a pastor. Yo trabajaba con los jóvenes, si había un culto de oración lloraba, si había una vigilia yo iba, si había un retiro yo iba, si había una cadena de oración yo me apuntaba, si había que ayunar yo ayunaba, si había estudio bíblico yo iba, yo me estaba ¿qué? Preparando. Y me gustaba y amaba a Dios. Un día de la nada invitaron a 7 u 8 jóvenes a un servicio en una casa. Y allí llegó una hermana que tenía el don de profecía. Y yo iba para un culto con mis amigos, que eran líderes cristianos también. Y allí en ese culto, al cual yo creía que iba a ser un culto normal, el Señor usó a esta hermana
que no era ni metodista, era de otra iglesia, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Puerto Rico. La hermana tiene que saber, ¿verdad?, esa denominación. Y el Señor le dijo, ¿verdad?, me dijo a mí por medio de esta hermana: yo te he escogido para que tú seas pastor de ovejas. Y el Señor dijo así: trabajarás en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y mire, y así fue. Dios me llevó, ya sea por viajes misioneros como pastor, a todas esas partes. Eso fue a los 15 años. Yo vine a ser pastor un tiempo más tarde. Desde los 15 años hasta que yo fui pastor, el Señor me preparó para cuando llegara ese momento. ¿Tenía las cualidades de pastor a los 15 años? Seguro que no. Pero Dios me miró quien yo iba a ser en sus manos. Cree. No importa la edad que tú tengas, todavía Dios está para usarte. Dicen amén. Que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones. Que dé fruto, Señor. Que dé fruto. Que de aquí salgan muchos David, Señor amado. Muchos Samuel, mucha gente que esté dispuesta a servirte en lo que tú necesitas que te sirvamos, Señor. Y que por medio de ellos, los que escucharon hoy la palabra de Dios corra y sea glorificada en este mundo y en esta comunidad hispana que tanto lo necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a estar todos y todas en pie. Bendito el Señor.